déjenme decirles algo más. Yo he venido salvando a algunas familias. En algunos casos hay personas adultas, en otros familias muy jóvenes. Y creo que será hacerlo con gran sentido de solidaridad y de organización en el trabajo a desplegar, el que puedan juntarse varias familias. He pensado que en grupos de 4 o 5 familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. En la época de gobiernos neoliberales, la solución que daban era realizar tandas para la reconstrucción de viviendas y esos que supuestamente tenían el Fonden. Hoy las cosas cambiaron. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que su gobierno continúa en la fase de atención urgente tras las lluvias e inundaciones en estados del oriente y centro del país y que han dejado 76 muertos. Adelantó que ya alista un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10.000 millones de pesos, 543,6 millones de dólares. La primera estimación son 10.000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10.000 millones. Hay recursos para atender la emergencia, aseguró la presidenta durante la conferencia de prensa matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia. Todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación, apuntó. Detalló que más de 52.000 personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el gobierno federal, las autoridades estatales y voluntarios. Sheinbaum explicó que la estrategia oficial se compone de 4 ejes: atención a la emergencia, apoyo directo a familias damnificadas, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos. Además, mencionó que hay dinero suficiente para llevar a cabo la reconstrucción de todas las viviendas en estos estados afectados. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los avances del Censo de Bienestar y posteriormente el Plan Integral de Atención a los Afectados que ha instruido nuestra Presidenta. Si me ponen la presentación. Muchísimas gracias. Ya estamos en 100 municipios, ya llegó el censo, seguimos avanzando, todavía hay municipios pendientes, básicamente en las zonas serranas que se comunicaron posterior a que nosotros iniciamos las tareas. Adelante. Llevamos hasta el momento 70.445 viviendas censadas de los 5 estados. Adelante. Así está la distribución: Hidalgo 5.056, Querétaro 2.062, Puebla 10.811, San Luis Potosí 8.938 y Veracruz 43.578.
Ya concluimos el censo en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz e Hidalgo en su zona serrana, para Veracruz la Huasteca y para Hidalgo la Sierra Otomí-Tepehua. Todavía seguimos trabajando. En Veracruz, en la zona de la Huasteca, las Fuerzas Armadas nos apoyaron para trasladar a los servidores de la Nación por aire, se les dejó en la comunidad y regresarán días posteriores para que la gente tenga el censo y vayamos más rápido, derivado del tema de los caminos. Adelante. Son fotografías del trabajo de nuestros compañeros. Adelante. Estamos establecidos en 25 campamentos, creció el número para atender de mejor manera el estado de Hidalgo y se reforzó con 1,000 compañeros más para que desde el viernes para que pudiéramos entrar en esta zona que tenemos que caminar mucho más para censar a todas las familias. Adelante. Y bueno, se colocarán ya en Poza Rica, en Álamo, en varios municipios y también de los otros estados, un módulo de bienestar para atención de alguna persona que se haya salido de la comunidad y que cuando pasamos no fue censada o que tiene alguna duda sobre alguna situación, y también están en estos módulos el IMSS y el IMSS Bienestar apoyando en materia de salud a la población. Entonces se pueden acercar a estos módulos para que les demos la información. Adelante. La presidenta instruyó que trabajáramos entre todo el equipo de las secretarías de Estado un plan integral que a continuación les vamos a presentar. Adelante. Este plan es para atención directa a los afectados. A partir del día miércoles vamos a iniciar la entrega del primer apoyo de 20,000 pesos. Este apoyo será entregado a todas las viviendas afectadas que han sido censadas. Este es un apoyo general. Adelante. Con este apoyo se entregará un vale de enseres y vale para canastas básicas. Adelante. Del 22 de octubre al 29 de este mes se va a realizar el pago para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Y para Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Y para el caso del estado de Hidalgo, que seguimos censando, del 25 de octubre al 5 de noviembre se realizarán la entrega de los apoyos. La convocatoria la vamos a hacer por varias vías, pero les vamos a mandar un mensaje a su teléfono celular, un SMS con fecha, hora y lugar para acudir al cobro para que sea ordenado. En general, en las ciudades grandes como Poza Rica, Álamo, ya se ha recuperado la señal. Entonces esa es la vía de convocatoria, pero también lo haremos a nivel del territorio. Todos los servidores de la Nación continúan en el territorio y van a avisar también casa por casa con megáfonos, que estén atentos a su teléfono porque ahí programamos el día que le toca a cada quien para atenderlos de manera ordenada y adecuada. Recordar que hay que llevar el talón que les dimos cuando pasamos a su casa a censarlos, les dejamos un cintillo, hay que presentar su comprobante de que han sido censados y una identificación oficial con fotografía que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM que otorgamos desde la Secretaría de Bienestar. Adelante. Después vendrán un siguiente apoyo que se dará respecto al tipo de daño, al grado que fue dañada la vivienda. Para quien tuvo un daño medio, se entregarán 25,000 pesos en un segundo momento, 40,000 pesos para daño mayor y 70,000 pesos para quien perdió totalmente su vivienda. Adelante. Adicionalmente a esto, para las viviendas que están en zonas de riesgo, que están en los cauces de los ríos, en las laderas de los ríos, habrá una estrategia que coordinará SEDATU para la reubicación de estas familias y sus viviendas a zonas seguras. Adelante.
También se van a apoyar a los locales comerciales con 50,000 pesos. Muchos locales pues perdieron su mercancía, a lo mejor la estructura quedó en buenas condiciones, pero lo que se perdió fue la mercancía. Adelante. También va a haber un apoyo para el campo y la ganadería que irá de entre 50 y 100,000 pesos dependiendo el número de hectáreas por parcela. Adelante. Se van a recuperar los útiles escolares de las niñas y los niños. También la Secretaría de Educación Pública está en el proceso de recuperación de los libros de texto, pero especialmente se van a entregar 350 pesos para la recuperación de útiles escolares. Adelante. La reconstrucción de clínicas, el dato que se tiene son 282 clínicas que resultaron dañadas, clínicas de primer nivel, y se les va a entregar un apoyo a través del programa de La Clínica es Nuestra de 500,000 pesos, que será adicional al seguro que se tiene para cubrir por daños las infraestructuras, especialmente la de salud. Adelante. También se va a apoyar bajo el mismo esquema a 750 escuelas primarias, escuelas de educación básica y de educación media superior a través del programa La Escuela es Nuestra, con un apoyo adicional a lo que el seguro va a cubrir de 200,000 pesos. Adelante. Se estableció por parte de la presidenta un programa especial para este momento que le denominamos Empleo Construyendo el Futuro. Se va a emplear a 50,000 personas por 4 meses y que recibirán un apoyo de un salario mínimo de 8,500 pesos mensuales para la recuperación de caminos. Es decir, que la población labore en estas tareas con un salario en el tiempo que se recupera la comunidad, se recupera la actividad económica. Principalmente irá este programa a las zonas serranas, que es donde los caminos se han visto mayormente afectados. Adelante. Y también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, especialmente para Veracruz, que son los núcleos urbanos más importantes que fueron dañados en este fenómeno natural. Se van a registrar 5,000 jóvenes para que participen también en las brigadas de limpieza, tanto en Poza Rica como en Álamo. De hecho, ya se están registrando en los módulos que hemos colocado 24 para Poza Rica y 14 para Álamo, para que los jóvenes también ayuden en la recuperación y sean parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es cuanto por ahora. Presidenta, gracias. Bueno, pues esta es la información, repito, a partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20,000 pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas. Hasta ahora son poco más de 75,000 censadas, familias censadas, que van a recibir este apoyo, y todavía falta una parte principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados, principalmente en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Todavía falten algunas localidades, la gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y en San Luis Potosí ya todas fueron censadas, y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos, y en el momento en que la localidad termine su censo completa, se prepara para el primer apoyo. Después, a partir de los censos, habrá un apoyo de acuerdo al daño de la vivienda, media, alta o pérdida total. En el caso de pérdida total de vivienda, el apoyo de 70,000 pesos va a ir acompañado pues, de un censo que va a realizar en su momento ya SEDATU con la información de bienestar, para ver en cuántas familias tienen que reubicarse o incluso reconstruir completamente la vivienda con el apoyo de la CONAVI. Además, el apoyo
a parcelas que fueron dañadas y el apoyo a todos los niños y niñas que perdieron sus útiles. Va a haber una reedición de libros de texto para todos los de estas comunidades para que lo puedan recibir nuevamente, y además la clínica es nuestra, la escuela es nuestra y pues todo lo que significa el empleo construyendo futuro, además de jóvenes construyendo el futuro, para poder apoyar a las familias durante por lo menos 4 meses en lo que se restablece. Esa sería la atención de emergencias, que continúa hasta que no se liberen todos los caminos y no se limpien todos los poblados, todas las localidades. Segundo, el apoyo a las familias. Tercero, como lo mencionamos, toda la etapa de reconstrucción, que va a llevar su tiempo porque vamos a reconstruir caminos, vamos a hacer caminos artesanales para muchas de las comunidades con apoyo, y además pues todo el fortalecimiento con la comunidad científica de los pronósticos para fortalecer al equipo de pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, del Meteorológico Nacional y el sistema de alertamiento temprano. Bueno, pues esta es la información y ahora sí pasamos a las preguntas. Aquí. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red y Máxima FM. Pues primero preguntarle, este fin de semana que estuvo visitando Veracruz, Hidalgo y Puebla, ¿cómo se encuentran los hermanos en estos lugares? ¿Cómo se encuentran los mexicanos que visitó? ¿Cómo los vio? ¿En qué circunstancias están? Pues circunstancias muy difíciles, la verdad. En algunos casos fue prácticamente toda la localidad o todo el pueblo, en otros casos fue una parte del pueblo o de las pequeñas ciudades, como es el caso de Poza Rica o Álamo, pero increíblemente pues todos muy agradecidos por el apoyo, la solidaridad ciudadana del pueblo entre la gente es enorme. Esa es la característica del pueblo mexicano. El apoyo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que están realizando, se los dije no solamente al general y al almirante secretario, sino pues a los elementos que están trabajando en todos lados. No hay elementos, no hay soldados, no hay marinos, no hay guardias nacionales como en México. Su entrega, su patriotismo, pero sobre todo su amor por la gente, el trabajo que están realizando es algo extraordinario, emotivo, y al mismo tiempo pues el trabajo que realiza los gobiernos estatales, municipales en muchos casos, en otros casos los municipales con muchos reclamos y en otros también acompañando a la gente. Los servidores de la nación, los trabajadores de CFE que están en el último poblado, todo el equipo de SICT en coordinación con muchas empresas constructoras que nos han ayudado, los ingenieros militares, todos pues apoyando. Secretaría de Salud ya con campamentos de salud prácticamente en todas las localidades, aunque estén alejadas, para poder vacunar y atender a la población, los puentes aéreos. Entonces la gente, en general la gran mayoría de la gente, pues increíblemente frente a la situación que viven, con mucho agradecimiento, y como les dije a ellos, no se van a quedar solos, no están solos, y vamos a llegar hasta la última localidad, no solo con el apoyo emergente, sino con la reconstrucción. Hemos seguido el informe de lo que ha mostrado con base en lo que también ha usted visto primeramente en las reuniones virtuales que tuvo desde el día 10, luego el 11, la primera gira el 12 y una serie de giras día tras día recorriendo pues prácticamente todos los estados afectados. Podemos pensar que con esto tiene una visión y un
pues termómetro, un análisis muy claro de lo que pasó, cómo pasó, en qué circunstancias están. Y hoy con lo que vemos que nos han presentado el censo también, quiero preguntarle a cuánto asciende el monto, el presupuesto que estará destinado finalmente, o si hay un aproximado para esta emergencia por lluvias. Tenemos una estimación inicial de los apoyos que tenemos que hay que dar, que es necesario dar, que son los apoyos que mencionó, todos los apoyos que mencionó Ariadna, de alrededor de 10,000 millones de pesos. Eso sin contar lo que va a invertir la aseguradora. Todos están asegurados por Agroacemex, la aseguradora del Estado mexicano. La aseguradora ya está trabajando, asignando empresas para cada una de las escuelas, para cada una de las clínicas. Tiene que dar recursos también para la reconstrucción de caminos, pero además pues viene toda la inversión que tenemos que hacer en caminos, plantas de tratamiento, desasolve de ríos. Todo eso va a tener pues un segundo monto. Pero para poder atender a todas las familias damnificadas, que estimamos van a llegar a cerca de 100,000. Depende también, algunas pues perdieron completamente la vivienda y otras tienen daños menores, pero probablemente llegue, o bueno, más bien la primera estimación son 10,000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10,000 millones. ¿Hay recursos? Sí hay recursos para atender la emergencia, y después ya viene la etapa de reconstrucción, que ya llevará un monto adicional. Gracias, Presidenta. Ahorita estaba hablando acerca de que las viviendas que tuvieron pérdida total, que son pérdida total, serán apoyadas por la CONAVI para poder, imagino, construir en otras zonas que no sean susceptibles de daños. Esto entiendo que ahorita no se puede hablar ya de espacios, montos, etcétera, pero ¿cuál será la visión para poder evitar esto de gente que se va a vivir cerca de las riberas de ríos y que son afectadas periódicamente por este tipo de fenómenos? Bueno, por eso estamos hablando de atlas de riesgo y el uso de suelo en general en nuestro país y los permisos de construcción son municipales. Y no es por decir que los municipios no hacen su trabajo, sino sencillamente se requiere apoyo para poder pues atender esta situación. De todas maneras es importante pues el trabajo que tiene que hacerse de atlas de riesgo y de un trabajo de reubicación, que no es de un día, es de largo plazo, de poco a poco ir moviendo, y la comunicación a la gente pues que no se construya a lo largo de las cañadas, de los ríos, pues porque el riesgo es alto. En algunos casos no había ocurrido. Por ejemplo, ahí en Tamazunchale, donde estuvimos en San Luis Potosí, pues están a lo largo de la ribera del río, pero no les había pasado nunca. Entonces, ahora pues la lluvia fue mucho más intensa y hay que reubicar a las viviendas que están a lo largo de la ribera del río. Entonces, pues hay que hacer un trabajo. Vamos a empezar evidentemente por estas comunidades, porque no tendría caso que reconstruyeran ahí donde fueron afectados. Y por otro lado, pues todo el trabajo que vamos a hacer de desasolve de los ríos, porque pues muchos ríos han perdido su capacidad de almacenamiento, precisamente pues por el asolve de mucho tiempo. Entonces hay que iniciar también un trabajo importante de desasolve de ríos, de bordos, como lo que estamos haciendo en Acapulco, pero pues para toda la zona y también pues para otras zonas que pueden estar en riesgo, como en este caso. Y no solamente estas, perdón que insista, pero Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, todas las costas donde también hay comunidades asentadas en cañadas, como decía usted, cerca de la ribera de los ríos, pues es prácticamente todo el país, Presidenta. ¿Se va a impulsar algo en el futuro para
reubicar a toda esa gente, porque como se dice, no les ha pasado nunca hasta que pasa. Ya hay un plan, hay un proyecto que viene de antes del presidente López Obrador de reubicación de personas en alto riesgo. Hay que juntar el dinero municipal, estatal y federal para que se haga un plan pues, de reubicación de zonas de alto riesgo y de mucha información a la población para evitar pues, estas afectaciones cuando vienen las lluvias. Entonces hay que hacer un plan de mediano plazo para hacerlo. Digo que ya existía porque, por ejemplo, en el caso del Cerro del Chiquihuite, que me tocó como jefa de gobierno, estamos por inaugurar una reubicación que se hizo muy importante, precisamente de familias que viven en alto riesgo. Y así se han hecho otras reubicaciones que ya Edna nos puede platicar. Y una parte importante del recurso de la Comisión Nacional de Vivienda puede dedicarse a la reubicación de familias en alto riesgo. Por lo pronto, pues es muy importante iniciar en estos municipios. Comentaba usted también acerca de los atlas de riesgo. Hicimos un trabajo que se publica hoy en Excelsior acerca de que cerca de 1/3 de los municipios del país son los que tienen atlas de riesgo, el resto no lo tiene, o están actualizados o son del siglo pasado. Eso se tiene que actualizar porque, como usted sabe bien, mejor que nadie, el cambio climático va a cambiar las condiciones de riesgo de todo el mundo. ¿Hay alguna estrategia, algún planteamiento para que los municipios cumplan con esa obligación? Porque es una obligación, presidente. Sí, justamente el punto 4 se lo pone. Que es fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, o de atención a riesgos, pues vamos a fortalecer el comité científico que ya existe en la coordinación, porque es indispensable pues ubicarse, ya hay primero ver el monitoreo, porque es muy importante tener monitoreo en todo el país, y segundo, modelos matemáticos que nos permitan pues mejores modelos de predicción y alertamiento. Lo del alertamiento digital, que ya estamos trabajando en ello, y ahí viene lo de atlas de riesgo. Ahora los atlas de riesgo pues tienen cierta normatividad, cierto protocolo que está definido. A veces el atlas de riesgo pues requiere muchos recursos para desarrollarlo. Entonces lo que estamos pensando es que haya un primer protocolo que no requiera tantos recursos y que identifique las zonas de riesgo en coordinación con la Federación, el Estado y los municipios, de tal manera que se pueda identificar cuáles son las viviendas que están en alto riesgo, que es lo más importante, además de todo lo que tendría que hacerse en términos de mitigación de los riesgos o reubicación de las familias. Por último, de mi parte, se tiene más bien la estimación de cuántas comunidades son las que no se ha podido arribar físicamente por camino, como decía el secretario, y que están todavía a expensas del puente aéreo, y obviamente en esas comunidades cuánta gente se calcula que estaría afectada y sería anotada en el censo del bienestar que se está haciendo. Donde más localidades aisladas existen a la fecha es en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo se tiene estimada, el propio gobierno del estado definió un esquema en el análisis que están haciendo, bueno, que estamos haciendo porque es en conjunto. Son 74 localidades de núcleos primarios y cerca de 135 de núcleos secundarios. Cuando hablamos de núcleos secundarios puede ser 2 familias que viven en un lugar, sí, muy apartados, que viven en lo alto de la colina y no se ha podido llegar. A todos ha llegado alimentación y agua, a todos, con los puentes aéreos que ha hecho y que está coordinando la Defensa Nacional de una manera muy profesional, porque no todos salen de Pachuca, sino que ya tienen 3 centros en donde están saliendo los helicópteros y tienen la contabilidad de cuánta alimentación, cuánta agua está llegando. Hay mucha creatividad también de las propias poblaciones, que en coordinación con la defensa, por ejemplo, en un lugar hicieron una tirolesa
A ver si tienen por ahí el video de junto con la defensa y la población hicieron una tirolesa porque hay un puente que se cayó. Entonces se llega a la localidad principal y de ahí se envía el alimento y el agua por una tirolesa que está llegando al otro lado en lo que se abre el camino. Entonces todas las localidades hasta ahora están atendidas, pero lo importante pues es abrir todos los caminos para que se pueda llegar a todos lados. También está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas trabajando. Adelfo Regino está en comunicación con los agentes de los pueblos y comunidades indígenas que ya existían en un censo previo que se tiene, que se fortaleció con el FAISPIAM, para poder saber si todas las comunidades indígenas alejadas, por más pequeñas que sean, tienen alguna atención. Y si se informa en el comité que tenemos en la noche que no hay una localidad a la que no se ha llegado, de inmediato se hacen todas las coordinaciones para que se pueda llegar. Muchas gracias. A ver si por ahí tienen. Sí, Hans. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. También preguntarle, en toda esta información que usted nos está brindando y que a diario estamos viendo y nos están proveyendo, de dónde está usted, el recorrido de todos estos estados con el equipo. Pues todo el equipo es muy amplio, los servidores públicos, las servidoras públicas de primer nivel, bueno, o los más cercanos, vamos a ponerlo así, porque todos tienen un nivel importante, para no menospreciar a nadie. Es una importancia de todo este despliegue y sin embargo, pues ahí está la carroña de la oposición y se tiene que mencionar, porque por ejemplo el señor Rubén Moreira, el señor diputado priista, dijo que está usando, por ejemplo, un video de usted de Tianguistengo, Hidalgo, tergiversando, donde como si usted estuviera condicionando el voto. O también están los medios que le dedican una revista semanal a medios escritos a nivel nacional, diciendo no está llegando la ayuda, la gente está abandonada, hay demasiada basura y no han pasado por estas cantidades enormes. Hemos visto la magnitud de la tragedia fue impresionante, pero ellos se han dedicado precisamente a ello. Yo quisiera un comentario de usted. Sí, ahí en Tianguistengo íbamos pasando con las camionetas de defensa, cuando llegamos en helicóptero íbamos pasando con las camionetas y grita un señor, no están haciendo nada. Y entonces le dije, a ver, párense, que quiero escuchar al señor a ver qué está diciendo. Y entonces ya le pregunté, ¿por qué dice que no estamos haciendo nada? Y me dijo, no, es que el presidente municipal no está haciendo nada. Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen, me dice él, algo así es, a lo mejor palabras más, palabras menos, ese es el diálogo. Y entonces yo le dije, sí, pero ustedes también fíjense por quién votan. Nada más para que sepan, en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena, para que no tiene nada que ver si estamos haciendo, ¿cómo creen que vamos a hacer promoción del voto? Pues si no somos iguales. No. Era un diálogo en donde le decía, pues, ¿quién decide a qué presidente municipal se elige? Pues la gente, ¿no? Entonces, porque hay esta idea de antes, ¿no?, de que el presidente ponía a los presidentes municipales. Entonces, ese fue el diálogo en ese momento y el señor al final dijo, no, muchas gracias, y estuvimos de acuerdo en lo que estábamos planteando. Sacan de contexto el pedacito y dicen que andamos promoviendo el voto con la ayuda, ¿no? Pues, nada que ver. Sí, ahí es muy mezquino, la verdad, muy ruin este objetivo de estar señalando o tergiversando la información. Es importante que sepa, por ejemplo, los habitantes de Álamo, de Poza Rica, que hubo varios días en que se estuvo buscando un tiro para llevar la basura. El relleno sanitario está muy, muy lejos. Entonces se estuvo buscando un lugar para almacenar la basura y de ahí después llevarla al relleno sanitario.
Es difícil que la gente diga, pues aquí lo pueden dejar, no necesariamente los ejidos dicen, pues sí, Entonces fueron 2 o 3 días de poder ubicar el lugar en donde se pudiera llevar la basura. ¿Para qué? Pues para que las máquinas puedan ir y regresar más rápidamente y que no tuvieran que ir muy lejos y regresar, pues es gasto de combustible, etcétera. Ya que en ese mismo lugar se pone cal y otras cosas y de ahí se va a recuperar para después llevarlo a un relleno sanitario formal, no se va a dejar ahí. Pero en estos 2 lugares hubo 2, 3, 4 días en que fue difícil localizar este tiro intermedio. Por eso la basura no podía recuperarse y se fue acumulando. Pero ya afortunadamente se localizaron y se está llevando pues todo lo que tiene que ver con la basura, porque es pues desde piedras, palos, lodo, hasta un refrigerador, una estufa que ya no sirven y que se tiene que depositar en un lugar en lo que después pues se puede hacer el reciclaje de todos estos residuos sólidos que están llegando, ¿no? Entonces por eso también hubo cierto atraso en la basura o en la recolección de basura, pero ya está funcionando. Y hay pues más de 1000 máquinas. La semana pasada hablamos de 600, hoy hay 1000 máquinas de distinto tipo trabajando en todos lados para poder pues limpiar, porque realmente hay lugares donde, particularmente en Veracruz, donde el suelo es muy arcilloso, entonces es como barro. Entonces el barro cuando se llena de agua pues es muy chicloso, entonces es mucho más difícil la recolección que ahí donde es tierra de otro tipo o otro tipo de contenido de suelo. Entonces también depende mucho pues de las circunstancias, pero de todas maneras, como lo mencioné, además de la limpieza actual, después viene toda la etapa de reconstrucción que incluye el desasolve de ríos para garantizar sus capacidades, diques de contención, etcétera, etcétera. A ver, mira. Ese es en Hidalgo. La gente, o sea, se llevaron las despensas y la gente se organizó. La defensa ayudó a colocar, entiendo, la cuerda. Este despliegue que vemos también en lo que nos han proveído por parte de las dependencias, por parte del propio gobierno, ya en campo que pues hay dificultad de acceso, aquí ya se ha mostrado todo eso, es un despliegue impresionante. También se han visto imágenes en las propias redes sociales, por ejemplo, del ejército, militares, soldados, marinos, marinas, hombres, mujeres, pues incluso que al final de la jornada van juntos. Me llamó mucho la atención de uno que iban con la bandera de México. Hay un sentimiento de mucha integración con la gente, con el pueblo. Creo que ha servido mucho, y quisiera yo preguntarle eso, de que a usted la vean en el territorio. Ha habido diversas expresiones y creo que a partir de eso, en las propias redes sociales, en las diversas plataformas, se ha contrarrestado este ataque de cuestionar, de tergiversar, de estar diciendo muchas cosas que no pasan, que son mentiras, que son fakes, como comúnmente también se le conoce, los brigadistas. Y también ha habido expresiones hacia usted directamente, que por lo menos lo hemos visto en las redes sociales. De esto también, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, restableciendo la energía eléctrica, los propios pobladores han apoyado a poner postes, o sea, hay un conjunto y hay una integración muy interesante que, repito, pocas veces se ha visto. A usted incluso veía y permítame decírselo como se lo gritaban, es usted una presidenta chingona. Son expresiones de la gente. Le dicen muchas cosas, usted se integra mucho. ¿Cuál es el sentimiento más profundo de usted cuando está en el campo, cuando está con la gente, en este momento que ha perdido
incluso un familiar que las abraza, les abraza. ¿Cuál es el sentimiento más profundo de la presidenta? El pueblo de México es de una generosidad que no sé comparable con qué otro pueblo haya. Es, como lo decía el otro día, saca las lágrimas, quita el aliento, la generosidad de la gente, entre la gente. Cuando decimos que el ejército, la marina, la guardia es un pueblo uniformado, es que el sentimiento, desde el general secretario hasta el soldado raso, tienen esa generosidad. Y se ve, porque no solamente es, ayer le dije a un soldado, muchas gracias, gracias por su trabajo, y me dijo, es nuestro deber. Y le dije, no solo es su deber, es el humanismo con el que lo hace. Es de verdad una entrega extraordinaria. Y la Marina igual. Y viene del pueblo. Entonces es un sentimiento de solidaridad, de generosidad enorme. ¿Qué debemos hacer los gobernantes? Lo mismo. Si somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, nuestra obligación es la entrega. La entrega. No importa si te aplauden, si no te aplauden, si te gritan, si… Lo hacemos por convicción. Por convicción. Lo decía yo en el documental que grabamos para el primer año. La convicción es como el amor, es el amor al pueblo. Es eso lo que mueve. Gobernante que no tiene amor al pueblo, pues no apoya. Entonces ese es el sentimiento. Por supuesto que ayer, por ejemplo, en Puebla, me entregaron una canasta de frutas de Sembrando Vida. De lo poco que quedó, me dicen, y me lo entregaron. Pues por supuesto que lo dejamos a la población, ¿no? Lo entregamos en el albergue, pero es generosidad, es solidaridad, es algo extraordinario. Y por supuesto que toda situación en la que uno, como esta situación, pues nos va a dejar enseñanzas. Todo es perfectible siempre. Y por eso, pues, no solamente es la reconstrucción, sino el cuarto punto, todo lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y el mejoramiento de los protocolos y todo lo que tenemos que hacer una vez que se cierra el periodo de emergencia. Pero la verdad es que la gente ayudando a la gente. Había camionetas que venían de Tamaulipas cuando íbamos saliendo de Veracruz, que iban yendo a llevar alimentos, apoyo. Bueno, todos han sido muy generosos. ¿En algún momento usted ha sentido que se quiebra, ganas de llorar? Pues es muy emotivo. Dentro de toda la circunstancia. Ya ven esta cosa que se hizo viral de vamos a hacer una preparatoria que quede cerca de la casa, que le hizo viral una chica una joven de Jalisco, creo que es, y de ahí pues los niños, los jovencitos, ¿no? Oiga, vamos a hacer preparatorias que queden cerca de la casa. O sea, están pues con una empatía, digamos, ¿no? Que solamente se puede sentir cuando uno está ahí. Por último, Presidenta, y a propósito precisamente de esto último que comenta, del sentimiento del pueblo, de la gente, lo que le dice, lo que usted nos está compartiendo,
Hace no mucho, una joven, y precisamente en estos momentos de lo que usted está enfrentando como presidenta, que encabeza todo un equipo de servidores y servidoras públicas que prácticamente no descansan, no están teniendo días de descanso, que salieron de sus territorios, de su estado, de sus municipios y están ahí. Le entregó un libro que es hecha por ella, fue hecha ese libro por ella, y que fueron sus ilustraciones, ella las hizo. Y me decía, bueno, estaba comentando que ella la entrevistamos y decía que pues era en los momentos más difíciles y que eso lo había hecho, es una joven regiomontana, y bueno, pues y lo del rap o esta cantada, eso usted lo recuerda precisamente en los momentos más complicados, o cómo usted el aliento vuelve a usted para poder seguir adelante. Es la convicción. Antier, creo, un miembro de la Fuerza Aérea me dice: oiga, ¿usted no se cansa? Pues, si la gente está viviendo una situación de dolor, de angustia, porque imagínense, tienes tu casa, tus cosas, por más humilde o no que sea tu casa, te entra el lodo hasta arriba, pues te entra una sensación de desolación, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces cuando uno ve eso, pues no puedes dejar de trabajar, y coordinar, y no es que uno vaya a limpiar todas las casas, pero sí estar trabajando en la coordinación, pues porque el sentimiento de ayuda que tiene nuestro pueblo, pues ese tiene que ser el sentimiento del gobierno siempre. Y la verdad es que dije las Fuerzas Armadas, pero los trabajadores de CFE, las y los electricistas, bueno, desde Emilia, que la verdad mi reconocimiento pleno, Emilia ha estado en todos lados, acompañando a sus compañeros, coordinando los trabajos. Ella empezó de abajo de CFE y hoy coordina, tiene mucho reconocimiento de los trabajadores, pero desde ella hasta el trabajador del último rincón, su misión, restablecer el servicio eléctrico. Los servidores de la nación es algo especial, pero está Secretaría de Gobernación, están muchas secretarías trabajando, los gobiernos de los estados, la verdad, todos trabajando muy bien. Y bueno, Jesús, no se diga, Comunicaciones y Transportes y todos los trabajadores de la construcción. Es realmente un trabajo de mucha entrega y no nos vamos a ir hasta que no se atienda hasta el último rincón. Muchas gracias, presidenta. Le dejo entonces esto. Gracias. Que le manda Mabel Guillén. Gracias.